La palabra de Dios es viva y eficaz, una guía que ofrece dirección, consuelo y sabiduría. Tiene la capacidad de transformar vidas y conducir las personas hacia Dios. Bienvenidos a Por la Palabra, con el pastor Jorge Lucas Escribano. Bienvenidos a este programa Por la Palabra. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano y vamos en este día a compartir un tema que, como hemos venido trabajando en varios programas anteriores, tiene que ver con hablar con Dios, tiene que ver cómo uno hace oración. Hay otras personas que le llaman rezar. Rezar no es orar. Rezar es una expresión cúltica que tiene que ver con una oración, puede ser una oración que esté impresa de alguna manera y se repite y se repite y se repite, y eso es un rezo y tiene su propósito. En muchos casos para poder la persona quizás concentrarse de alguna manera en su experiencia de fe y en sus ritos religiosos, entienden que la repetición de alguna manera los conecta más con Dios. Pero orar es otra cosa, orar es conversar. Me gusta más la expresión de oración porque es la que usó Cristo tanto en el Sermón del Monte como con los discípulos. Y les dice más, ustedes cuando oren, oren así. O sea que la expectativa de Cristo y de Dios es que nosotros oremos. Y yo quiero tomar uno de los modelos hermosos, y por eso he titulado este programa La oración de la iglesia de Gálatas. La iglesia de Gálatas, o la oración en Gálatas, esta congregación tuvo unas expresiones de fe, de oración muy buenas, que el apóstol Pablo le aconsejó. Y hay por lo menos como 11 oraciones distintas que podemos hacer utilizando la epístola a los Gálatas. Porque usar la palabra del Señor para orar nos guía, nos dirige y trae mucha bendición. Y yo quiero, ¿verdad?, exhortarte a que estés pendiente de este programa. Nosotros estamos en YouTube y estamos en Spotify. Así que puedes entrar ahí y escuchar diversos programas que hemos grabado. Y la última serie de oración, pues, ha sido hermosa. Así que yo te invito a que busques tu Biblia y la abras en la epístola a los Gálatas. Gálatas es una iglesia que estaba empezando muy bien, tenía buena enseñanza, de gente de diversos lugares del mundo estaban en Galacia, y una vez empiezan a crecer y a desarrollarse en la doctrina de Cristo, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, al tiempo llegan allí unos judíos que se habían convertido a Cristo, pero judíos al fin. A algunos de ellos se les hace difícil confiar totalmente en Dios y por lo tanto tratan de revivir prácticas del judaísmo para mezclarlas con el cristianismo. Y eso no es solo de Gálatas en el primer siglo de la iglesia. De hecho, si vamos a Hechos capítulo 15, vamos a mirar en el libro de los Hechos, el capítulo 15, miren lo que pasó ahí. Dice, le voy a leer ese texto. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Y qué le enseñaban? Que debían circuncidarse conforme al rito de Moisés, porque si no se circuncidaban no eran salvos. ¿Ves? Ahí entonces vamos a seguir leyendo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos para hablar con los apóstoles y los ancianos para discutir esta cuestión. ¿Por qué? Porque la iglesia lo que predica es que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús, no por obedecer la ley. La obediencia a la ley no salva a nadie, lo justificaba, pero nadie podía cumplir toda la ley porque podía tratar de cumplir en todo, pero siempre uno falla en algo, ¿verdad? Usando una frase bien pueblerina, bien hispana, dice o dingos o mandingos, pero algo tenemos. Y en este caso, ellos pues fueron, pasaron por Fenicia, por Samaria, daban testimonio de lo que Dios estaba haciendo y llegaron a Jerusalén. Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y ahí empieza
Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. De hecho, toda la epístola a los Gálatas es buenísima porque confronta ese legalismo, el tratar de volver a la ley para tratar de estar bien con Dios. Y eso no es lo que dice la Escritura. De hecho, Romanos capítulo 10, a la iglesia de Roma le bajan un capítulo completo explicándole que uno no se salva guardando la ley. Y después de eso tenemos todo el libro de Hebreos, que es cristológico completo, hablando de la persona y obra de Cristo, que es coigual a Dios, que es el resplandor de la gloria de Dios, como lo que es el calor y la luz del sol, tú no los puedes separar, así es Cristo con el Padre. O sea, y después de esos siglos después surgieron otros movimientos, y puedo mencionar como los adventistas, por ejemplo, gente que eran como un movimiento religioso bautista, por así decir, protestante, que empiezan a meterse mucho en el Apocalipsis, y allá se mete John Bates y se mete Elena G. de White y un grupo de gente, y empezaron a meterse mucho con las profecías y se descarrilan y se separan, y entonces tienen un énfasis profético en su doctrina, y después en esa fundadora que se llamó Elena G., no me acuerdo el apellido del G, se lo voy a buscar para otro programa, de White, porque se casó con un individuo de apellido White, y todo lo que ella escribía era como un suplemento a la Biblia. Y entonces en ese movimiento adventista, pues prohíben el café, no se come carne de cerdo, tratan de copiar unas cosas del judaísmo y tienen esa mezcolanza. O sea, la fe en Cristo no es suficiente si tú no guardas una dieta, la fe en Cristo no es suficiente si tú no sigues ciertos rituales de la ley, y eso es volver para atrás, eso es repetir el libro de Gálatas. Y yo creo que cualquier adventista que haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador se salvó. El issue lo tienen con las dietas y se privan de un montón de cosas, pero eso no tiene que ver con la salvación, y yo siempre lo aclaro. Tú llevas una dieta porque el médico te ha dicho, mira, tienes que guardarte de esto, tienes que guardarte de esto otro, pero llevar una dieta no te salva. Quizás te puede mejorar la salud, pero no tiene que ver nada con tu salvación. Dicho esto, la iglesia de Gálatas entonces es una iglesia muy buena que empezaba a virar para atrás en su creencia porque estaban creciendo y aprendiendo, pero cuando llegaban otros que aparentaban saber mucho, los confundían. Y una de las primeras oraciones que se puede hacer como modelo, la veo en el capítulo 1 de Gálatas, le voy a leer los primeros 4 versos que dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, un saludo que él da. Aquí viene, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una de las cosas que tenemos que hacer es agradecer a Dios por la obra redentora de Cristo que nos rescató del mundo de maldad, y reconocemos que debemos reconocer en esa oración la gracia que se nos ofrece a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea que una de las cosas que yo hago en mi oración, conforme lo hacía en la iglesia de Gálatas, es darle gracias a Dios por la salvación que tenemos por medio de Cristo. No son los rituales, son de poco provecho, no te dan salvación, apuntan a Cristo. Los rituales tienen cierto significado, y esto es bueno que nosotros, ¿verdad?, podamos de una manera directa poder decir, mira, mi fe es toda puesta en Cristo y es mi Señor y mi Salvador, y como es mi Señor y mi Salvador, no necesito seguir ninguna indicación de la ley. Por eso yo te invito a que agarres Gálatas capítulo 1 y mires bien estos versos 3 y 4, más bien el 4 cuando dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Por lo tanto, agradece a Dios por la obra redentora de Cristo, que es en tu lugar
y a tu favor. Tú sabes que son 4 grandes eventos que han ocurrido en la humanidad, que digo, 3 que han ocurrido, uno que está por darse, todos giran en torno a Cristo. El primero de ellos es la encarnación. Dios se hace hombre para rescatar una humanidad que estaba perdida en el pecado. El segundo gran evento es la cúspide de la salvación del ser humano que ocurre en el Calvario. Cristo murió por nosotros y fue sepultado. Y el tercer gran evento es la resurrección de Cristo. Encarnación, crucifixión y la resurrección que permitió que la de nosotros sea garantizada y en adición a eso asciende a los cielos y está a la diestra del Padre. Como Cristo resucitó, está a la diestra del Padre como gran sumo sacerdote oficiando por nosotros. Por eso es que podemos dar gracias a Dios en esta primera oración, reconociendo que Cristo, por la gracia de Dios, nos da salvación a todos los que creemos en Él. Y el cuarto gran evento, ¿cuál es? El regreso en gloria de Cristo a levantar a todo el que ha creído en Él. Por eso yo te invito en esta hora a que tú digas, Señor Jesús, yo te doy gracias por tu obra, porque gracias a tu sacrificio en la cruz del Calvario, yo tengo la oportunidad de salvación. Por eso es que yo puedo decir que estoy completo en Él, estoy completo en Cristo Jesús. Y en Gálatas estamos libres en Cristo, en Efesios unidos en Cristo y en Colosenses es cabeza de la iglesia. Seguimos mirando los motivos de oración de la iglesia de Galacia y Gálatas. Y una de las cosas que son centrales es que se daba gracias en la oración por la persona y obra de Cristo, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario le dio salvación a todo aquel que en Él cree. Así que una de las cosas que tú puedes hacer para dar gracias es, mira, Dios, yo te doy gracias por la salvación que me diste en Cristo Jesús y que no tengo que guardar rituales ni cosas para estar en comunión contigo. Solamente creer en Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador te garantiza que tienes vida eterna. Pero también dentro de esta experiencia que tú vas a ver en toda la epístola es riquísima en expresiones sobre una cristología sana, de que la obra de Cristo es la única que nos salva y nos da vida eterna. Por eso podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida perfecta. Fue una vida que cumplió toda la ley. Fue una vida que no pecó. Fue una vida donde repitió y superó milagros del Antiguo Testamento para mostrar y enseñar que Él es el poderoso, que es el todopoderoso, que vino a este mundo para encarnarse, para darle la oportunidad de salvación al ser humano, que se diera cuenta que aceptándolo a Él tiene vida eterna. Y una de las cosas que nosotros podemos saber por qué Cristo era Dios, precisamente lo vemos en su bautismo. Cuando Él llega en su bautismo, en Juan el Bautista está en el desierto y lo ve venir, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se forma la discusión que Cristo le dice bautízame y Juan no lo quiere bautizar, porque Juan entendía que como ese es Cristo, dice, ese es el que te bautiza con Espíritu Santo y fuego, ese que viene detrás de mí no solo bautiza con Espíritu Santo y fuego, Cristo es quien determina quién se salva y quién se pierde. O sea, ¿cómo yo lo voy a bautizar? Y Cristo le dice, conviene, Juan, que se cumpla toda justicia. Y entonces Juan lo deja y entonces lo bautiza. Cuando ocurre esto, y puedes repasar en la Escritura, el Evangelio de Mateo capítulo 3, dice que se abren los cielos y el Espíritu Santo de Dios desciende en forma de paloma, se pone sobre Cristo y habla la voz de Dios desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado. En Mateo capítulo 3 tú vas a ver operando entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que en la teología algunos le llaman Trinidad, porque es el mismo Dios en 3 operaciones, en 3 roles distintos, pero es un solo Dios. Agapitos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso hay que ser agradecido,
Por eso hay que darle gracias a Dios en la oración. Y yo creo que el modelo de los Gálatas es un buenísimo porque nos permite enriquecer nuestra oración y tener una causa enfocada de la poderosa palabra para dar gracias. Una de las cosas que nosotros podemos mirar, y lo busco aquí, es el Salmo 103, porque en el Salmo 103 habla de la expresión de adoración a Dios, de por qué darle gracias a Dios. Y el que escribe el Salmo dice, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Tú recordarás de programas anteriores que bendecir el nombre de Dios, eso es como un diamante que cuando le da la luz salen los colores. El nombre de Dios es Dios sanador, Dios libertador, Dios de las batallas, el Dios que imparte sanidad, el Dios de paz, el Dios que es mi escudo, el Dios que es mi bandera. O sea, yo bendigo alma mía al Señor y bendice todo mi ser su santo nombre. Lo bendigo como mi sanador, lo bendigo como mi salvador, lo bendigo como el Dios de Shabaoth, de las guerras, el que nunca ha perdido una batalla. Sigue diciendo ese Salmo 103, bendice alma mía al Señor y yo no me olvido de los beneficios de Dios. No olvido ninguno de sus beneficios. Y dice aquí, él dice, no, perdona mis iniquidades, sana mis dolencias, rescata del hoyo mi vida, me corona de favores y misericordia, sacia de bien mi boca, me corona de favores y de misericordia. O sea, dice, hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Todo eso lo podemos utilizar para reconocer la obra de Cristo en nosotros, a favor de nosotros y para nosotros. Por lo tanto, en Gálatas 1, verso 4, ese modelo de oración es poderoso. Ahí mismo hay una segunda oración en el capítulo 1 de Gálatas que podemos utilizar. Y para ello quiero mencionarte los versos 6 hasta el 9. Fíjate qué interesante, ya en el capítulo 1 tenemos ahí un par de motivos para dar gracias a Dios. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, hay un grupito por ahí que quiere alterar el evangelio. Dice, pero si aún nosotros o un ángel les anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea ese que hace eso un maldito. Eso es un maldito. En otras versiones habla de anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Y este tema tengo que darle duro porque una de las cosas que debemos orar es por discernimiento espiritual, por discernir, escudriñar, mirar, ver, distinguir qué es verdadero y qué es falso, qué es verdadero y qué cosa puede estar distrayéndote. Así que tú usas como base que hay gente que quiere perturbar el evangelio, añadiéndole lo que no tiene, y una oración obligada que el apóstol Pablo nos enseña a que los hermanos de Gálatas la practiquen es orar por discernimiento espiritual y resistencia ante enseñanzas engañosas. Y se han metido cosas en las iglesias que hay que abrir los ojos. En estos días hablaba yo con una denominación pentecostal que está en un proceso de enmendar unos documentos de su organización y están en la cuestión del lenguaje. Y se trata de meter en la iglesia el lenguaje que le llaman inclusivo, que los grupos de pedófilos, bestialistas, de abusadores de niños, homosexuales, lesbianas, todo ese grupo han tratado de alterar. Entre las cosas que quieren alterar en la sociedad no solo son las leyes, no solo es ignorar la medicina, sino que quieren alterar el lenguaje. Entonces empezaron con esto del lenguaje inclusivo, porque cuando tú dices, mira, todos aquí, y hay una multitud de gente, ahí hay hombres, mujeres y niños, al tú decir todos aquí, es todos aquí. Está incluido todo el mundo. Pero estos trasteadores, para confundir la conducta de la gente, tienen que cambiar el lenguaje. Y empezaron con todas y todos, nosotros y nosotras. Y empezaron con todas esas idioteces y estupideces,
Y la gente se empezó a acostumbrar a eso. Y tú lo ves en los canales de televisión y de hecho los regañan los editores y los correctores de esos programas a que tienen que usar lenguaje inclusivo. Entonces los puedo compartir. Hace un tiempo atrás, una entidad sin fines de lucro que hizo una propuesta, le conceden la propuesta y tenían que dar unas conferencias de familia. Y esa corporación me llama y me dice, mire, le vamos a estar hablando aquí a psicólogos y abogados y trabajadores sociales y todo esto sobre unos aspectos de menores. Queremos que usted, como fue juez, pues nos dé una conferencia. Y yo digo, claro que sí, les voy a ayudar, tengo un material muy bueno. Y me empiezo a preparar. Y ya cuando se está acercando la fecha del evento, la persona que me invita me llama y me dice, mire, que es que están llamando de la oficina de la secretaria de la familia, que eso, ¿verdad? Le puedo decir, eso fue bajo el gobernador Pierluisi, la hijita de Pompi que dirigía esa agencia, llama a los organizadores para darme la instrucción de que tengo que usar lenguaje inclusivo. Y yo dije, mira, yo no tengo problema, yo no, eso no es issue para mí en términos de para antagonizar, no voy a antagonizar. No, porque tiene que decir nosotros y nosotras. Y yo le dije, yo puedo decir nosotros y nosotras, pero no puedo decir nosotres, porque ya eso es irme por el camino de los trasteadores. No voy a usar eso. Me llamaron como 4 veces y el día antes me piden el documento y me senté y dije, se los voy a enviar. Y cuando le voy a enviar el documento, me llama la persona y dice, mire, usted disculpe, pero llamó la misma secretaria para cancelar su participación en el evento. Los abiertos, los inclusivos, los que saben mucho, molestos por el tipo de lenguaje que no se puede usar o no se puede usar. ¿Por qué yo le traigo esto? Porque ya en el mundo secular, pues discriminan y toman acción y atacan, pero eso se está tratando de meter a la iglesia. Y cuando empiezas a erosionar el lenguaje, empiezas a confundir la gente. Y han metido el lenguaje de que si niños trans, no existen niños trans. Todo menor de edad está en transición y está en formación, pero los etiquetan porque hay una agenda detrás. Eso se llama falsa doctrina, falsa enseñanza. Y se metieron algunos dentro de la iglesia con una teología falsa, con una teología como uno que dirigió un seminario, escribió un documento que se llama La homosexualidad y la Biblia. Y el documento ambiguo, y si bien te dice ese documento que la homosexualidad es pecado, tiene un barniz satánico, porque cita el Código Levítico, y citando el Código Levítico, ese supuesto teólogo que tiene unos issues demasiado profundos, escribe y dice, miren, la prohibición de homosexualidad está en ese Código Levítico que prohíbe la mezcla de semillas, prohíbe la mezcla de material de hilo en los ropajes, prohíbe la mezcla de sembrados, tiene las prohibiciones de alimentos y entonces dice en su documento, sin embargo, la iglesia hoy en día come de todo. Entonces, en eso que él escribe, pone las prohibiciones del Levítico, incluyendo la homosexualidad, y dice, pero la iglesia hoy en día come de todo. Lo que no escribe, que es el innuendo, que está en la entrelínea, es que si hoy en día se puede comer de todo y la prohibición de homosexualidad está ahí, pues lo que él está presionando es abrirle la puerta a ese tipo de conducta. Y por eso es que esta oración de Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, hay que pedir discernimiento espiritual porque no todo lo que brilla es oro. Pueden tener la formación que tienen, pero mira bien lo que están enseñando y hay que resistir ese tipo de enseñanza que contamina la iglesia. Continuamos el modelo de oración que presenta la iglesia de Gálatas y la segunda oración que estamos mirando aquí tiene que ver con discernimiento espiritual. Tenemos que orar por resistencia ante las enseñanzas religiosas que son falsas, que los llevan a conductas falsas. Y fíjate que en el capítulo 1 de Gálatas, los versos 6 al 9, el apóstol dice, oye, yo estoy maravillado de que tan rápido ustedes ahora estén dejando a Cristo para seguir un camino diferente. Se han alejado del que te llamó por la gracia de Cristo. Y él dice, y no es que hay un evangelio diferente, es que hay algunos que el evangelio que es correcto lo quieren pervertir,
lo quieren dañar, lo quieren perturbar, confundir. Y él dice mal, dice, mira, si aún apareciera un ángel del cielo predicando una cosa diferente, ese ángel es un maldito. Es más, si yo mismo, dice él, les predico un evangelio diferente, yo vengo a ser un maldito. No sería siervo de Cristo, sería anatema. Las advertencias que hay en la Escritura sobre la falsa enseñanza en la iglesia, por eso es que en la oración, porque el tema es oración, tenemos que orar para mantenernos en la sana doctrina. Tenemos que orar para mantenernos fuera de la confusión y de las modas que se quieren llevar a enredar a la gente. Cuando tú vas al libro de Judas, que es el que está antes de Apocalipsis, tú vas a ver que Judas, cuando escribe aquí, dice, mira, yo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles para que defiendan ardientemente la fe. Él decía, yo le iba a escribir de salvación, pero Dios me torció el brazo. Me obligó a cambiar el tema de esta epístola porque hay gente que quiere cambiar la gracia de Dios y tratar de añadirle unos requisitos que no tiene. Judas, verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta salvación. ¿Y quiénes se colaron y se metieron adentro? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero recordarles algo y por ahí empieza. ¿Qué está diciendo Judas en esta epístola? Lo mismo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, que él se maravilla y dice, wow, estoy maravillado de que ya tan rápido, al poco tiempo de ustedes estar creyendo y estar luchando, que se apartan para seguir unas enseñanzas que no tienen base en la poderosa palabra. Enseñanzas que no son conformes a la revelación de Jesucristo. Y al tú mirar ese texto, él dice, estoy maravillado que han seguido un evangelio diferente. No es que exista otro, es que el que quieren seguir lo están dañando por medio de tratar de regresar a los rituales de la ley. Por eso es que dice, vamos a orar por discernimiento espiritual. Tienes que ver qué es lo que estás creyendo, qué estás adorando, qué estás haciendo. Vamos a darte un ejemplo de lo que es la falsa doctrina que se quiere meter y seguir otro evangelio. La revelación del evangelio de Jesucristo es bien clara. El apóstol Pablo, a través de toda la escritura, de todas sus epístolas pastorales, nos ha dado enseñanza de lo que es el evangelio. Te lo voy a resumir en 1 Corintios capítulo 15, los primeros versos. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también ustedes perseveran. Y por ese evangelio, si retienen esa palabra que les he predicado, ustedes son salvos. Si no la retienen, creyeron en vano. Porque primeramente les enseñé lo que asimismo yo recibí. Y aquí viene, mire el resumen del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Porque las Escrituras plantean del Mesías que ha de venir, que ha de redimir la humanidad, que los judíos lo están esperando y que se revele en la persona de Jesucristo, se manifiesta en la persona de Jesucristo, se muestra en la persona de Jesucristo. Y por eso tú ves en ese nacimiento de Cristo que hay toda una manifestación del cielo para confirmar y afirmar que ese es el Salvador del mundo. Se le aparece un ángel en el templo a Zacarías para decirle, tu mujer va a salir preñada, y ya era anciano. Y Dios le dice, porque ese hijo que vas a tener es el precursor del Mesías, ese va a abrir el camino del que viene detrás, que está profetizado siglos antes. O sea, antes de aparecer Cristo, tenía que aparecer el que iba delante de él a abrir camino. Y ese no es otro que Juan el Bautista. Entonces, tiempo después, como a los 6 meses de estar embarazada Elizabeth, María, que está embarazada por obra del Espíritu Santo, de hecho, María se le apareció un ángel de Dios y le dijo, vas a ser mamá
el ser que vas a tener en tu vientre es santo y Dios tiene un plan de redención para toda la humanidad que cree en Él. Ella se maravilló y dice, pero ¿cómo es esto? Yo soy una sierva del Señor. Y le dicen, es que el Espíritu va a hacer sombra sobre ti. O sea, hay una otra señal. Después de eso, cuando José, su esposo, descubre que su mujer está embarazada y él no la había tocado, dice que la quería dejar secretamente. ¿Y qué hace Dios? Otra señal. Y en esa otra señal, Dios le habla por medio de un ángel. Y ese ángel se le revela en sueño y le dice, no temas en recibir a tu mujer, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Entonces, él la recibe. Después, hay un rey que pasó un decreto, un Herodes que pasó un decreto diciendo, se tienen que ir a registrar al lugar de nacimiento. El decreto de Herodes se cumple en los días que María está por dar a luz. Y que miren qué interesante, llegan a la ciudad de Belén, no hay lugar en el mesón, están ahí, y los ángeles, se abren los cielos y se aparecen los ángeles y le hablan a los pastores. Todas esas señales del Mesías que ha de venir. Hay otras más y yo creo que hemos dedicado unos programas precisamente a eso, y de hecho el de Navidad es completo, la cristología de la encarnación, de cómo Dios se manifiesta por medio de Cristo a la faz de esta tierra. Tengo que traer todo eso porque la salvación del ser humano es en Cristo. El mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escucha bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Ni los apóstoles, ni las vírgenes, ni María, ni tú, ni yo podemos acercarnos a Dios si no es por medio de Cristo, que es el mediador entre Dios y el hombre. Al nosotros mirar esta expresión bíblica, entonces nos damos cuenta que llega un grupo después que quiere pervertir el Evangelio, dañar el Evangelio. Y eso es lo que se llama hacerle eisegesis, que es inyectarle al pasaje lo que no tiene. Y de momento, en el siglo XX, siglo pasado, toda la Biblia está clara, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. El mismo apóstol Pedro, que algunos dicen que fue el primer papa, no fue así, pero para que los que lo creen, Cristo se le revela y el apóstol escribe en Hechos, dice en el libro de los Hechos capítulo 4, frente al tribunal que lo está juzgando, en ningún otro hay salvación. Que, o sea, fuera de Cristo no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que yo no necesito un cura, no necesito un obispo, no necesito un pastor, no necesito ningún exégeta, ni maestro de escuela bíblica, para yo poder acercarme a Dios. Me acerco a Dios creyendo a Cristo y aceptándolo como Señor y Salvador. Y cuando yo miro esta reflexión, esta realidad, lo que me doy cuenta entonces es que tenemos que orar por discernimiento espiritual, porque hay gente orando otras cosas. Y en 1950 aproximadamente se inventan la doctrina de la corredención, que Cristo no es suficiente como Salvador y hay ahora un corredentor, y ponen como corredentor a María, la madre de Jesús, no de Dios, porque Dios no tiene madre, que María era la madre de Jesús y que por lo tanto es corredentora. Pues mire, eso es un disparate, porque María era tan pecadora como tú y como yo. Cuando se le revela el ángel, él dice que Dios ha mirado, ha alcanzado misericordia como sierva del Señor, que ha mirado su bajeza y le da gloria a Dios, y está el Magnificat de María, adorando a Dios, porque le escogen entre todas las mujeres. Pero creer en María no te salva, adorar a María no te salva. De hecho, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo tengo que decir porque honramos a María, respetamos a María como a los demás apóstoles, pero creyendo en los apóstoles y creyendo en María, ninguno de nosotros tiene salvación. Eso de la corredención que surge en 1952 como una de las cosas que están empezando a empujar unos grupos dentro de la Iglesia Católica, y lograron esa expresión. Me detengo porque en la Biblia no existe una sola evidencia que permita corredentores y consalvadores fuera de nuestra experiencia en Cristo. Por eso hay que alabar a Dios. Yo espero que te estés gozando. Recuerda que puedes
entrar y vernos en Spotify y en YouTube, y puedes reaccionar a este programa. Puedes llamar al 787-6870. Ese es el número allá en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, en la esquinita del Cementerio Nacional, donde estamos nosotros allí ubicados. Y tu llamada es de bendición para nosotros porque puedes presentar tu petición de oración. Y por eso te estaba hablando de la importancia de la oración, porque puede ser que tengas alguna necesidad, quieres que oremos por alguien, y tomamos esa información y la pasamos a los grupos de oración de la iglesia. Por eso estamos pidiendo a Dios sabiduría, entendimiento, como hace el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, orar por discernimiento espiritual, orar por que podamos resistir las falsas enseñanzas. Te mencioné una, de uno que otro teólogo de estos que lo que son unos vividores, que con su enseñanza lo que quieren es sacarle dinero a la gente. Siempre están vendiendo algo y siempre están viajando para algún sitio y se llevan un grupo enredado. Pero tenemos que discernir lo que trata de entrar a la iglesia. Y entre las cosas que te estaba diciendo que no tienen base bíblica es la corredención. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Así que tratar de orar en nombre de la Virgen, orar en nombre de un santo o de un beato, o acercarte creyendo que es con un pastor o con un rabino hebreo o con cualquier muñeco de yeso o lo que tú puedas entender que no es. La oración va dirigida a Dios. El mediador es Cristo y el Espíritu Santo de Dios le da vida espiritual a esa oración porque el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres, son uno, son tres en uno. Por lo tanto, roles distintos, funciones distintas, y nuestra oración descansa en Dios, no en cualquier corredentor, que vuelvo y te repito, busca por favor, que mires que es en 1952, que un grupito que se infiltró en los católicos empezó con eso. Están tratando de empujar eso, llevan casi desde el 52 para acá, sume, resta y multiplique, casi están llegando a 70 y tantos años empujando eso. Oye, ¿y qué pasó durante 2000 años antes de eso? Que nunca se hizo ese acercamiento. Habían falsos cristos, gente tratando de hacerse pasar por Cristo, que Cristo lo dijo, vendrán falsos cristos y gente hablando en mi nombre que yo ni los conozco. Dice Mateo 7, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Para que venga un grupo ahora en 1952 a fundar eso, y siempre tienen una aparición, fíjate qué interesante, nunca se les aparece Dios, siempre se le aparece una virgen. Y casi siempre son niños, y es un lago, una quebrada, un sitio, algo extraordinario, van allí, no hay nada, nunca ocurrió nada, pero tienen visiones allí. Pues mira, hay visiones que no son de Dios, yo quiero que usted sepa eso. Y tengo que aclarar esto porque la corredención como que va dirigida a que apartes tu mirada de Cristo, que es el evangelio puro, para que pongas tus ojos en un evangelio diferente. Y eso, amados hermanos, el apóstol Pablo dice, los que plantean eso están malditos. Los que plantean eso son anatema. Por eso es que tu adoración va dirigida a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra oración que nosotros tenemos que hacer tiene que ser oración por valentía. Hay que ser valiente, hay que ser arrojado. Hay que ser una persona con unos valores de reino. Y de hecho, para orar por discernimiento espiritual me ayuda a poder tener mi mente clara, a que la enseñanza no me vaya separando de lo que es el propósito de Dios. Perdonen que vuelva un poquito para atrás, pero tengo que mencionarlo. Una ráfaga de viento que se trató de meter dentro de la iglesia, precisamente es el amor al dinero. Y siempre están con una enseñanza de que vamos a sembrar para aquí, vamos a sembrar para acá. Mira, hay que sembrar para el reino, hay que dar para Dios. Uno adora a Dios con sus diezmos y ofrendas, está en la Biblia. Que el que no diezma ni ofrenda le roba a Dios, eso es una verdad. Que el que no puede dar para beneficio del prójimo, le está robando a Dios. Que el que da al pobre le presta a Dios, dice
Escritura. O sea, ¿sabes lo que es eso? Tener el privilegio de darle a Dios, que no es otra cosa que adorarlo. Nosotros no pagamos una cuota, no hacemos un serrucho para pagar los gastos de la iglesia. No es que estás pagando para que le den el sueldo al cura o al pastor o al párroco o al que sea. Es que el dar materialmente es un acto de adoración. El que no puede dar es una persona que está pegada a los bienes materiales. Se adora a sí mismo. El que pudiendo dar y no lo hace, le está robando a Dios. El profeta Malaquías lo dice bien claro. Malaquías dice, robará el hombre a Dios. Y la gente dice, ¿en qué le hemos robado a Dios? Y el profeta dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos soy con maldición aquellos que retienen lo que le toca a Dios. No es que yo ayudo a mi mamá, no es que yo le pago los libros al vecino que está atrás. Con tu 90% tú haces lo que te da la gana. Pero el diezmo de Dios es de Dios. Y si no estás dando a Dios, tú estás fuera de la verdadera adoración. ¿Tú quieres saber dónde está tu corazón? Mira a ver cómo tú gastas tu dinero. Donde está tu tesoro, ahí es que está tu corazón. El que no puede invertir en su familia, el que no comparte lo que tiene con los suyos en su casa, esa persona está atada por un espíritu de codicia, de avaricia. Necesita liberación. Y tenemos que orar por discernimiento espiritual, porque se ha metido unos movimientos por ahí atacando que no hay que dar, que no hay que diezmar, que Dios no necesita. Pues son gente que en su vida personal le roban a Dios. Y para ellos sentirse cómodos, quieren que los demás sean igual de pillos que ellos. Y los demás entren en la misma conducta de ellos en ese sentido. Y tú no puedes jugar con tu adoración a Dios. Por eso en la experiencia de adoración acá en el Centro Cristiano Vida Abundante, yo una de las cosas que trato de educar en aquellos que dirigen los cultos es que nosotros no recogemos ofrenda. Nosotros adoramos al Señor por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Así que ten cuidado, toda enseñanza que vaya dirigida a sacarte el dinero no es de Dios. No existe un solo estudio en la Biblia, un solo sermón de Cristo en la Biblia que fuera dirigido a sacarle el dinero a la gente. Siempre que en el púlpito estén con esa manipulación y tú los ves que siempre están vendiendo algo, siempre están promoviendo algo, quieren usar el nombre de Dios para ellos tratar de enriquecerse. Si no están vendiendo vitaminas, están vendiendo vacuum cleaner, algo están vendiendo, que quieren meter la iglesia en ese revolú como parte de esos network marketing. Lo que tú quieras vender, lo vendes en tu casa, por allá, en otro sitio, y diezmas y ofrendas de lo que tú te ganas. Pero utilizar el púlpito y utilizar la casa de Dios para entrar en esa quincallería, pues es salirse del propósito divino. Y por eso hay que discernir, y el apóstol Pablo dice, necesitamos orar por discernimiento. Y cuando tú miras ese capítulo 1, dice, hay gente que va a tratar de descarrilarlo por medio de enseñanzas que no son, así que oren por discernimiento porque el Espíritu Santo de Dios nos aclara. La otra oración que hacen aquí es la de vivir pidiendo valentía. Yo tengo que orar para que yo pueda ser valiente según la verdad del Evangelio. Y el Evangelio es la verdad de Dios. Y yo tomo como ejemplo en el capítulo 2, puedes ir conmigo ahí, a los versos 11 al 14. Vamos a mirar que ahí pasó algo, donde dice de la siguiente manera, dice, cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Y qué pasó ahí? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron esos hermanos de parte de Jacobo, él se retraía y se apartaba de ellos, porque se apartaba de los gentiles, porque tenía miedo de ese grupito judío. Como aquellos eran de la circuncisión y él era judío, aunque él había creído en Cristo, cuando llegó ese grupo, se retrayó de los gentiles y no compartía mucho con los gentiles para que los judíos no se sintieran ofendidos. Una de las oraciones que tenemos que vivir de hacer es de tener la valentía de asumir la postura. ¿Y qué hace Pablo? Pablo regaña a Pedro y dice, Pedro, tú habrás caminado con Cristo y todo eso, y caminaste sobre el agua, pero tú no puedes entrar en esta vida hipócrita de cuando están los judíos te comportas de una manera y cuando no están te comportas de otro. Tienes que ser consistente.
esa acción de Pablo, llamándole la atención a Pedro, ayudó a Pedro a hacer las cosas bien y a dirigir la iglesia correctamente. Eso se llama valentía espiritual, arrojo. No es que tuvieron una pelea ni tuvieron una discusión, pero tenemos que ser bíblicos, cristocéntricos. Por eso es que yo te invito a que le digas, Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra poderosa. Continuamos en esta segunda hora de Por la Palabra. Es una bendición que el Dios de los cielos me concede de compartir contigo, de seguir hablando de las oraciones que hacía la iglesia en Gálatas, en el libro de los Gálatas o la iglesia de Galacia, y que el apóstol Pablo los va ayudando para que con la oración, además de la buena doctrina y la buena enseñanza, se puedan mantener firmes en la fe, que no se descarrilen del propósito divino. Y nosotros pues vimos que hay que orar dando gracias a Dios por la salvación que tenemos, que es por medio de Cristo, que en ningún otro hay salvación, que el mismo Cristo que vino de los cielos, coigual a Dios, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Significa eso que invocar a otra gente no te conecta a Dios. Te quedas en un callejón sin salida. Nunca llegarás al trono de la gracia porque ni los apóstoles, ni las vírgenes, ni los santos, ni los beatos, ni los santurrones que andan por ahí, ni los líderes de nada religioso, ni pastores, ni misioneros, ni evangelistas, te conectan a Dios. Solo Cristo nos conecta a Dios. En la primera epístola del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 2 y verso 5, él dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Si mismo Cristo dice eso, ¿de dónde tú te sacas que hay corredentores? No existen corredentores, eso es un disparate, eso es una falsedad, eso es un engaño, eso es una enseñanza enferma que no es correcta. Que cuando vamos al Calvario, miramos los eventos del Calvario, podemos mirar, por ejemplo, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tú miras ahí toda esa eventos de la crucifixión, cuando van a donde Pilato, al que juzgaron fue a Cristo. No juzgaron ni a los apóstoles, ni a las mujeres, ni a María, ni a nadie, a Cristo. Y la sentencia del tribunal es Jesús de Nazaret, póngase de pie. Este tribunal lo encuentra inocente. Alguacil, lléveselo y mátenlo. Oh, wow, se lo llevan al Calvario a crucificarlo, siendo inocente. Les dieron a escoger entre un criminal como Barrabás o soltar a Cristo que era inocente y dijeron, suéltanos a Barrabás. Es una repetición del Antiguo Testamento de dejar ir al desierto a un cordero sobre el cual lanzaban el pecado y se sacrificaba al inocente. Cristo fue examinado por los tribunales de la tierra. El juez lo encontró inocente. Dice, no hallo causa en este justo. Yo me voy a lavar las manos porque como más importante la crítica de la prensa y de los medios de comunicación y de la opinión de la gente, eso es más importante que la verdad. El qué dirán es más importante que atender las necesidades. El tratar de buscar votos y aceptación popular es más motivador para gente que está en el poder que el tratar de resolver los problemas que la gente tiene, que de identificarse con las causas del necesitado. Y como están en eso, pues se les hace difícil verlo. Pero cuando voy a la Escritura y me doy cuenta que Cristo es el Cordero de Dios, que es el perfecto, que no hubo error en él, ni en su enseñanza, ni en su doctrina, ni en su vida. Porque cuando lo llevan a la cruz para crucificarlo, todos los que gritaron allí, decían, a otro salvó, que se salve él. Cuando llegaron a la cruz del Calvario decían, pero si pudo salvar a otro, que se salve él. Los ladrones empezaron a hacerle bullying, diciéndole, tú que salvaste a otro, bájate de esa cruz y vámonos de aquí, bájanos a nosotros. Esa obra de Cristo en nuestro lugar y en nuestro favor, por eso es que Cristo es vicario, es representante tuyo y mío en la cruz. Cristo nos representó en la cruz. Al morir, el Cordero perfecto de Dios pagó el precio del pecado, el salario del pecado. Tú y yo no tenemos que subir a la cruz, no tenemos que morir en sacrificio para pagar por nuestro pecado, porque Cristo lo pagó por nosotros. Y el sacrificio de Cristo salvó a toda la humanidad, para que todo aquel
que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Cristo lo dijo. Cristo dice, mira, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y cuando Cristo es sentenciado a muerte, tú vas a mirar todo lo que se dice ahí en la crucifixión en el Evangelio de Mateo. Aquí habla que repartieron sus vestidos, le pusieron el título del rey de los judíos, le injuriaban, le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate tú. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mira, por cuanto es el Hijo de Dios, y siendo Hijo de Dios, se tiene que quedar en la cruz para pagar el pecado de toda la humanidad. Lo bajan de la cruz, muerto, para enterrarlo. Pero ¿qué pasó? Que las cosas no terminaron en el sepelio, en el funeral. Él no se quedó en la tumba, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y todo aquel que ha creído en Él tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Por eso hay que hacer la oración entonces, porque podamos renunciar a cualquier sentido de autosuficiencia y busquemos depender completamente de Él. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2 y verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Significa que Cristo en la cruz pagó por el pecado tuyo, el mío y el de toda la humanidad. No sigas invocando deidades, no sigas en un callejón sin salida. Dile, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, te acepto. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Por lo tanto, tenemos que orar porque podamos reconocer nuestra necesidad de Cristo, que ese es el Salvador y que nos puede dar vida eterna y que dependamos totalmente de Él. Por eso es que en Gálatas capítulo 2, esos últimos versos, el apóstol dice, mira, porque yo por la ley soy muerto, para la ley también soy muerto, a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora todo lo que hago en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Piensa bien, todos esos santos y todas esas vírgenes y toda esa gente, ¿cuál de ellos fue profetizado como que iban a ser antes? El único que se profetizó como precursor, que no es corredentor, es uno que viene diciendo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, detrás de mí viene uno que los bautiza con Espíritu Santo, que fue lo que hizo Juan el Bautista. El precursor fue Juan. El nacimiento de Juan marcó que Cristo viene detrás. Y así fue. Y cuando arranca con su ministerio, empezó a decir, el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de atar, ese es más poderoso que yo. Porque yo los bautizo a ustedes en agua, pero este los bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ese es el que determina quién entra y quién no entra al cielo. Dice, viene con la hoz, con el aventador en su mano, para talar y cosechar y separar el trigo de la paja. El trigo entra en el granero de Dios. La paja es atada y echada en el lago de fuego y azufre. Y si tú quieres saber lo que va a haber en ese lago de fuego y azufre, Satanás, la bestia, el falso profeta, el Hades, los demonios, las malicias y todos aquellos que no aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador. Por eso es que creer en Cristo nos pasa de muerte a vida. Creer en Cristo nos da la oportunidad de tener salvación en Él. Por lo tanto, oramos confesando cualquier insuficiencia en nuestra vida y yo quiero depender totalmente de Él.
no quiero distraerme, no quiero distanciarme. Y por lo tanto, si sufro algún tipo de crisis, le pido a Dios que me sostenga. Si tengo alguna caída, le pido a Dios que me levante. Dile, Señor, yo necesito que tú me levantes. Yo necesito que tú me sostengas. Yo necesito que tú me fortalezcas. Que tu gracia y tu misericordia venga sobre mí. Señor, que yo pueda depender totalmente de ti. Y para eso tenemos que orar, tenemos que escudriñar la palabra o leer la palabra, meditar en ella. También tenemos que congregarnos, compartir con gente de fe, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Y si quieres tener presencia de Dios en tu vida, congrégate. Dile, Señor Jesús, yo te creo a ti. Entra a mi corazón. Necesito, oh Dios, que tu gracia y tu paz, que sobrepasa toda manera de pensar, me visite en esta hora. Por tanto, hago esta oración, tomando conciencia de que no dependo de mí, sino que dependo de Él, y mi salvación está garantizada, mi resurrección está garantizada, y puedo buscar completamente de Cristo. Mientras agarras esta palabra donde tú dices, Señor, necesito hacer una oración más certera, te pido que me des las fuerzas para depender de ti. Señor, necesito depender de ti y me rindo delante de ti. Te reconozco que eres el Señor y Salvador de mi vida y te pido que entres a mi corazón. Otra de las oraciones que surgen de esta epístola a los Gálatas, está en el capítulo 3, en el verso 3 por ahí, más o menos, voy a leer desde el verso 1, Gálatas capítulo 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar por la carne. Esa palabra es una palabra bien fuerte porque cuando él dice Gálatas insensato, el insensato es el necio. El necio cree que puede vivir sin Dios. El necio puede creer que está Dios, que hay Dios, pero vive haciendo lo que le da la gana y no lo que Dios dice. Por eso es que de hecho en los salmos, yo quisiera que miraras por ejemplo el salmo, si no mal recuerdo muy bien, es el salmo 14, vamos a buscarlo por aquí, que ese salmo dice, miren lo que es el necio. La definición del necio, del insensato, está en el salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompen, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dios mira desde los cielos a ver si hay alguien que sea entendido. Y estos se desvían y se corrompen, no hacen lo bueno. No tienen discernimiento. Devoran a mi pueblo como si comieran pan. No hacen oración, no invocan a Dios. O sea, la definición del insensato y del necio está en ese Salmo 14. Bien, bien claro. El necio habla en su corazón, consigo mismo, en su mente, pensando de que él puede hacer lo que le dé la gana porque Dios no está, porque Dios no es. Y aunque esté, Dios no se va a meter. Eso es un necio. Y el apóstol le está diciendo a la iglesia de Gálatas, ustedes son unos necios, ustedes son unos insensatos. Y aquí viene, ¿quién los fascinó para no obedecer a Cristo? ¿Quién te fascinó para que tú trates de llevar una dieta que tú crees que esa dieta te conecta con Dios? ¿Quién te fascinó para sacarte de tu adoración a Cristo y empezar a apartarte para empezar en unos rituales que no tienen ni parte ni suerte en el reino de Dios? Por eso es que el apóstol dice, mira, aquí hay que orar para que nosotros dejemos cualquier forma de legalismo y busquemos la gracia de Dios. Yo tengo que ser claro en este propósito divino, tener la valentía que tuvo Pablo cuando reprendió a Pedro y tener el entendimiento claro de
depender totalmente de Cristo. Y que tú repases ahora y digas, Señor, mira, yo quiero someterme a mí totalmente. Y si me he desviado a hacer otra cosa, yo me arrepiento y quiero reconciliarme contigo. Tienes que hacer esa oración. Es una de las oraciones que es preámbulo a la batalla espiritual. Depender totalmente de Él y no entrar en los ritos y en cosas que tú crees que son las que te acercan a Dios. Tu legalismo no te acerca a Dios. El legalismo no es otra cosa que una manifestación de confusión espiritual, donde tú te colocas en una posición en tu mente que tú te crees perfecto, te crees mejor que los demás y estás totalmente distanciado de Dios. La falsa religiosidad que te mata. Por eso en esta hora hay que tomar decisión, hay que ser claro. Otra de las oraciones que yo veo ahí, y ven conmigo a Gálatas capítulo 5. Y fíjate qué interesante, que un detalle que te tengo que dar de ese Gálatas capítulo 3, antes de ir al 5. En ese verso 1, cuando él dice, ¿quién los fascinó para no obedecer? Ese fascinó tiene que ver con brujería. Fascinó, ese lenguaje fascinó, en el original es como viene del witchcraft, de la brujería. Ese es el trasfondo que tiene ahí. ¿Y quién te encantó? O sea, ¿cómo le abriste puerta al demonio? ¿Cómo permitiste que el diablo te confundiera? ¿Cómo permites que ese espíritu de confusión te azote y te dé? Como lo que es en este día el gran espíritu de confusión que está corriendo en todos lados y trata de meterse en la iglesia. Por eso una de las oraciones que nosotros tenemos que hacer es estar enfocados en que somos suficientes en Cristo, que nuestra suficiencia viene de Cristo y que yo estoy completo en Él y que Dios te hizo como te hizo. Y como Dios te hizo y no se equivoca como te hizo, tú tienes que decirle, Señor Jesús, yo renuncio a toda idea, a todo concepto, a todo aquello que no es conforme a tu plan y a tu propósito. Busca conmigo ahora Gálatas capítulo 5, verso 1. Aquí viene otra de las oraciones que tenemos que hacer. Dice, estén pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De la esclavitud. Y miren la explicación que él da en el verso 2, es aquí. Yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha a Cristo. No hay que volver a los rituales. Un ritual no te conecta con Dios. Vuelvo y lo repito. Un ritual no te conecta con Dios. Tú estás ahí siguiendo algo, pero no va a ocurrir nada. Sin embargo, una oración que tenemos que hacer usando Gálatas capítulo 5, verso 1 es que yo le doy gracias a Dios por la libertad que tengo en Cristo. Y me resisto a estar esclavo en mi vida. Me resisto a estar esclavo del pecado. Y me inspiro en esa enseñanza poderosa que nos da el apóstol Pablo. Si te desligas de Cristo y te quieres justificar por la ley, dice, de la gracia has caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador es lo que nos garantiza vida eterna. Por eso es que yo quiero que tú mires con detenimiento el tipo de oración que estás haciendo, lo que le estás confesando a Dios en tu oración. Le vas a decir, Señor Jesús, yo reconozco que en ti yo soy libre, que tengo libertad en ti. De hecho, si miramos lo que dice Hebreos capítulo 4, que tú y yo podemos tener acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, se debe a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a mirar un momentito aquí en Hebreos capítulo 4, Hebreos 3, verso 12 dice, mirad hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que el sacar los ojos de
de poner los ojos en Jesús y sacar los ojos de Cristo para mirarlo en otro sitio, es poner los ojos en un espejismo, en algo que no es cierto, en algo que no es verdadero, en algo que es engañoso, que te desvía del propósito divino. Por eso hay muchas expresiones de fe en el pueblo de Dios para poder caminar hacia la tierra prometida que tienen, para poder caminar dentro de las colindancias que Dios ha puesto en nosotros. Por eso en esta epístola a los Hebreos se nos exhorta a mirar, ¿verdad?, a Cristo, a creer en Él, a que cada día estemos agarrados de Él, que es parte de ese propósito divino. Y cuando voy al capítulo 4, que me dice, mira, podemos entrar a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. O sea, tenemos acceso a ese trono de la gracia por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Cristo es el que nos conecta a Dios y por eso hay que ser agradecido. Señor, gracias porque tenemos comunión contigo. En adición a eso, hay otra oración, que estamos libres del pecado ya por medio de Cristo, y eso es fundamental. Continuamos y me puedes llamar al 787-787-6870. Ese es el número allá en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, que está en la esquinita del Cementerio Nacional, carretera 168, esquina calle 1, en Riverview. Y te estoy hablando de lo que es los modelos de oración que nos presenta la epístola a los Gálatas, y cómo el apóstol Pablo va llevando a este pueblo a que se mantengan fijos en Cristo, a que somos libres en Cristo, a que somos libres de la esclavitud de la ley, la esclavitud del pecado, que seguir y cumplir la ley lo que nos da es justificación pero no salvación. Es más, que nadie puede cumplir la ley porque en algo va a fallar. Por lo tanto, tratar de volver a rituales y cosas es perder el tiempo y estar en un callejón sin salida. Que apartar los ojos de Jesús nos descarrila hacia la muerte eterna. Que nuestra vida está en Cristo, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que es el único mediador entre Dios y el hombre. Que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por mí. Que el apóstol Pedro lo dijo en Hechos capítulo 4 y verso 12. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Que lo dice la Escritura bien claro, lo repasa la epístola a los Hebreos, que Cristo resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se le doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para salvación a todo aquel que en Él cree. Que no hay corredentores ni corredentoras, que todos esos son falsos caminos que ninguno conecta a Dios. Que el mismo Cristo dijo que Él era el camino, que no hay probabilidad de salvarte fuera de Cristo. Por eso en esta hora yo tengo que exhortarte a que agarremos un par de oraciones más que quedan en esta epístola a los Gálatas. Otra usamos como base capítulo 5, los versos 22 y, versos 15. Vamos al verso 15 primero. Dice aquí, Gálatas capítulo 5 y verso 15, que se nos exhorta a andar en unidad y que no estemos en contienda. Vamos a mirar esta palabra poderosa. Gálatas capítulo 5, verso 15. Vamos a mirar lo que dice esa palabra cuando nos dice así. Pues, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Está haciendo referencia a las discusiones y peleas y riñas entre los hermanos. Y tenemos que orar por la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida, evitando todo conflicto o división en nuestras relaciones. Que busquemos la unidad en amor. Y yo me baso en Gálatas capítulo 5, verso 15, que el apóstol dice, oye, pero si se están arañando entre ustedes, tengan cuidado y no se coman y se maten entre ustedes. O sea, como quien dice, despierten, que eso lo que los lleva es a una etapa peor. Y por lo tanto el apóstol dice, mira, aquí con eso podemos orar ¿para qué? Para que el conflicto y la división
no se manifiesten en nuestro entorno. Claro que puede haber momentos difíciles en el hogar. Hay temporadas que entran, unas ráfagas que vienen siendo lluvias, ríos y vientos. Y viene un golpe contra tu casa. Pero lo que determina que tú estás edificado sobre la roca y que no vas a terminar en un estado de ruina es obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Obedecer ese propósito divino. Así que aquí yo tengo una oración que tengo que orar entonces para evitar esas divisiones. ¿Y cómo lo hago? Pastor, ¿y cómo evito que esa situación se dé y podamos tener un ambiente bueno y un ambiente correcto en ese propósito divino? Pues mira, yo tengo que llevarte en Primera de Timoteo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada se extraviarán de Cristo. Hay que tener cuidado qué es lo que tú estás oyendo. Hay que tener cuidado que a lo que tú te estás exponiendo que te lleva a la discusión, te lleva a las peleas. De hecho, en la epístola a Santiago te dice no solo lo que tú escuchas, como dice Timoteo, sino que cuando hay pecado, cuando las cosas no están correctas. Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde sale tanta discusión y tanto ambiente de pelea y de garata, como decimos nosotros? Dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros. O sea, la relación entre ustedes está mal porque hay pecado dentro del pueblo. Y siempre que tú ves una garata y una lucha y un ambiente de discusión, hay presencia del mal. Y es un buen tiempo para tú decir, Señor, yo me rindo yo. Mi casa se rinde a ti. Mi familia se rinde a ti. Yo necesito que tu Espíritu Santo habite en este hogar. Que tu paz sea la que se manifieste, Dios. Y para eso reconozco que eres mi Señor y mi Salvador. Cuando yo sigo mirando esta palabra del Señor, por ejemplo, mirando en las epístolas como Filipenses capítulo 4, verso 4, que dice, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocijaos. Es que hay un llamado a estar en gozo, hay un llamado a estar en alegría. Y puede haber problemas, puede haber situaciones, pero eso no nos puede llevar a discusiones y contiendas que dividan. Podrán venir cosas difíciles, pero el resultado de esa dificultad no puede ser que terminemos distanciados. Tiene que haber reconciliación, tiene que haber integración. Y el apóstol Pablo dice, vamos a orar, hay que orar aquí para que cualquier conflicto en nuestras relaciones sea sustituido por la unidad, sea sustituido por el amor. Y hay mucha enseñanza en esta escritura para nosotros trabajar la unidad. De hecho, en Efesios, en la epístola a los Efesios, que hace un tiempo la estudiamos en la iglesia, te dice a ti que la unidad hay que trabajarla, que la unidad tenemos que hacer nuestro esfuerzo para lograrla, que no solamente es que yo oro para tener unidad, sino que tengo que poner de mi parte conforme a lo que es mi esfuerzo, estimando a los demás como superiores a mí, estimando a los demás como parte del plan y el propósito de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, lo que es trabajar por la unidad. Dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Sean esforzados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Me tengo que esforzar para tener una buena relación con mis hermanos. De hecho, en una de las epístolas habían dos hermanas, una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Síntique. Las dos colaboraron con el apóstol Pablo. Las dos eran unas mujeres de Dios, de los grupos de oración, fieles, muchos años sirviendo a Dios. Y gracias a ellas, Pablo pudo tener un ministerio efectivo en una serie de cosas. Y ocurrió un impasse entre ellas dos que se distanciaron. Dos mujeres de fe, llenas del Espíritu Santo, pero que se manifestó una situación en la cual se pelearon. Entonces no podían coincidir. Cuando el apóstol Pablo se entera de eso, búsquelo por ahí en la epístola que dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir.
O sea, que para trabajar la unidad, no solamente yo tengo que orar, para trabajar la unidad, yo tengo que hacer mi esfuerzo para que eso ocurra. Y el apóstol es bien categórico porque él dice, mira, para poder llegar a ese nivel de unidad hay que hacer las cosas como Dios dice. Eso es número 1. Número 2, te llamaron a estar unido. Número 3, debes ser humilde. Número 4, tiene que haber mansedumbre. Mansedumbre es que no reacciono de inmediato, sino que me tomo el tiempo para pensar lo que yo voy a hacer, con qué conducta yo voy a responder, qué yo voy a decir aquí. Encima de eso, el humilde no se pasa diciendo sus logros y sus cosas. Es una persona que reconoce la imagen y semejanza de Dios en los demás y la manera de tratar a esas personas es reconociendo la obra de Dios ahí. Por eso es que la unidad requiere un esfuerzo de soportarnos, tener paciencia, de amarnos los unos a los otros, que hagamos un esfuerzo específico por estar unidos espiritual y físicamente. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados de una vocación de la esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A cada cual de nosotros fue dada gracia conforme a la medida de Cristo. Y por ahí sigue hablando, ¿verdad?, de las funciones que tiene cada uno que hacer dentro del pueblo de Dios. Y por eso es importante y es bien central que hagamos esa oración para que nuestras relaciones sean buenas y que el fruto de nuestra relación sea amor y unidad. Y le dicen Pablo le dice, mira, además de Evodia y de Sinti, que te ruego a ti que estás con ellas ahí, que sean de un mismo sentir, que las ayudes, a que pongas de tu parte para que estas mujeres no terminen distanciadas de ese propósito divino. Así que es un momento de reflexionar, es un momento de pensar en lo que es la oración, ¿verdad? Tenemos que orar por unidad en la familia, unidad en la comunidad, unidad en la iglesia, siguiendo ese propósito divino. Y te mencionaba que el apóstol Pablo le hablaba a la gente, por ejemplo, a la iglesia de Filipos, dicen a los filipenses que en esa iglesia había un problema de dos hermanas, y le dice, les ruego a ustedes dos, fulana y fulana, Evodia y Sintique, pónganse de acuerdo, dejen ya las riñas, dejen ya este problema. Tienen que ser de un mismo sentir en el Señor. Esto es importante. De hecho, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es un discurso constante en esta epístola porque tiene que hablar de la humillación, nos habla de la unidad en la iglesia, la unidad en la familia, que de hecho trae bendición la unidad. Y eso hay que trabajarlo específicamente. Y por eso es que él dice, vamos a orar por esto. Y usamos como base para nuestra oración Filipenses capítulo 2. Evodia y Sintique sean de un mismo sentir. Pero no basta con que ustedes dos traten de ponerse de acuerdo. Dice el verso 3, te ruego a ti también, mi amado discípulo, compañero fiel, que ayudes a estas dos mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ellas no solamente caminaron conmigo, caminaron con el hermano Clemente y estuvieron con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estos eran cristianos de clavo pasado, gente seria, gente metida en el propósito divino. Y por eso, esa oración tenemos que hacerla. Señor, rindo mi carácter. Señor, rindo mi actitud. Señor, rindo mis modales. Suplico que el soberano propósito que tienes conmigo se cumpla para la gloria de tu nombre. Si logras hacer eso, esa oración de Gálatas capítulo 5, verso 15, nos va a ayudar. Pero también hay que orar porque se manifieste el fruto del Espíritu Santo. A ver, los frutos del Espíritu no, el fruto del Espíritu Santo. Es como si fuera un árbol con diversos tipos de frutos en ese árbol. Y para eso, la epístola a Gálatas, en el capítulo 5, los versos 22 y 23. De hecho, ese capítulo completo habla de estar firmes en Cristo, a tener un estilo de vida conforme
al nuevo hombre, a la nueva creación de Dios, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, es otro de los frutos que nos dice aquí. Contra tales cosas no hay qué, contra tales cosas no hay ley. Así que cuando miramos esta palabra de Dios y la manera en que nos están hablando de los frutos del Espíritu, yo quiero leértelo en otra de las versiones, te lo quiero leer. Esa que te mencioné es la versión Reina Valera, pero ahora te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así, dice lo siguiente, dice, mira, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, dice bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas, porque la gracia y la misericordia de Dios están sobre ti. Y vamos a orar entonces, porque el fruto es la consecuencia, es el resultado de tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos que cultivar esa relación con el Espíritu. Por eso es que si no la cultivamos, hay otro lenguaje que surge en las epístolas que dice, o puedes contristar al Espíritu, que es poner triste al Espíritu, o apagar al Espíritu. No se está manifestando. ¿Por qué no se manifiesta? Porque lo que yo estoy haciendo limita la obra del Espíritu. Y por eso es que en la obediencia se desata bendición. Y por eso mismo es que el desobediente no puede experimentar la gracia y la gloria de Dios. Y cuando miro aquí que el fruto del Espíritu es amor, fíjate que tenemos lo que se llama el fruto del Espíritu, que está ahí, está manifiesto, y tenemos que orar precisamente por eso, para que se manifieste ese Espíritu de Dios en nuestra vida. Y yo pido lo que está en esa lista de Gálatas. Pero también está lo que son los dones que precisamente reparte el Espíritu. Los reparte, y yo quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 12, que puedas mirar aquí, ¿verdad? En ese listado de Romanos capítulo 12, habla del gozo, dice aquí, aquí viene, busque Romanos capítulo 12, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, esto es por la gracia de Dios, profecía, hay que usar la profecía conforme a la medida de la fe, o sea, la fe es don de Dios y también es fruto del Espíritu. El servicio, el don de servicio en servir, el don de la enseñanza, hay quien enseña, el que exhorta o exhortador, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia, que el amor tiene que ser genuino, que tenemos que aborrecer lo malo, que tenemos que amarnos los unos a los otros con amor fraternal, que tenemos que honrarnos unos a otros en ese amor de Dios. Tenemos que ser diligentes, no podemos ser perezosos, tenemos que ser fervientes en espíritu, tenemos que no solamente servir al prójimo, servir a Dios, que debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo el pan para las necesidades de los santos, bendiciendo al que nos persigue, bendiciendo y no maldecir al que nos persigue, gozarme con el que se con el que se goza, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no siendo altivos, asociándonos con los humildes, no siendo sabios en nuestra propia opinión, no pagando mal por mal. Todo ese listado está ahí como don de Dios. El Espíritu Santo de Dios habita en mí y tengo el potencial, la capacidad de hacer conforme a como Dios dice, porque tengo esa manifestación espiritual en mí. Y este texto es buenísimo para orar,
por la manifestación del fruto. Oramos para que no haya contiendas en el hogar, en la familia, en la iglesia, en el vecindario, en la nación completa. Es parte de ese propósito de Dios. Señor, me rindo a ti que eres el Dios verdadero y por lo tanto cualquier forma de rivalidad, de división, la renuncio en el nombre de Cristo. Reclamo que el propósito divino se manifiesta en mi vida. Y otra oración que tenemos que hacer precisamente es renunciando a la rivalidad en nuestras vidas y que busquemos servir con humildad, basándonos precisamente en Gálatas capítulo 5, verso 26. Que no seamos vanagloriosos, que no irritándonos unos a otros, no envidiándonos unos a otros. Esta palabra poderosa me lleva a la última petición que está en Gálatas capítulo 6, verso 2, que es que sobrellevemos los unos a los otros las cargas y así podemos cumplir la ley de Cristo. Tenemos que orar por capacidad, por fortaleza, por llevar las cargas de los demás, según la exhortación de Gálatas capítulo 6, verso 2, poniéndolo en un lenguaje de redes, de computadoras y demás. Es que me decía una persona el otro día, pastor, es que ya yo no tolero más, ya yo me cansé con todo esto que yo estoy pasando. Mi tolerancia llegó a un nivel, mi tolerancia llegó a un punto. Y yo lo que le dije fue, pues mira, si tu tolerancia está a un punto, pues piensa que eres como la computadora, que ya ese disco se llenó y lo que tienes es que ponerle por fuera un disco externo de muchos terras, de gracia que la misericordia de Dios te los añada para que puedas seguir llevando las cargas los unos de los otros. El propósito es que hayas agarrado el modelo que nos presenta la iglesia de Galacia, de los Gálatas, y que veas ahí varios pasajes con los cuales puedes enriquecer la oración para la gloria del Señor y bendición y beneficio de los que te rodean. Recuerda que soy el pastor Jorge Lucas Escribano, que estoy en Riverview, Bayamón, en la esquinita del Cementerio Nacional, carretera 168, esquina calle 1, que puedes entrar a Spotify o a YouTube o llamarnos, digo en Spotify o YouTube, busca por la palabra, pero acá me puedes llamar al 787-6870, que los domingos estamos de 9 a 10 y 30 de la mañana y de 11 y 20 a 1 de la tarde allí en Bayamón, y aquí en la emisora en 2 tremendas horas de expresión bíblica desde las 5 de la mañana. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia de Dios te arrope, la misericordia te alcance y que tengas un bendecido día. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.